Hola, soy Edwin Herrera, médico neumólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y consultor nacional en el Programa Nacional de Tuberculosis. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la generación de la resistencia a los medicamentos antituberculosos. En primer lugar, debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés relacionado al tema del que vamos a tratar. Primero debemos comenzar diciendo de que los mecanismos de la resistencia bacteriana se producen básicamente por la aparición de mutaciones genómicas, es decir, cambios que se producen en el DNA o material genético de la micobacteria. Estas mutaciones, que normalmente se producen al azar, pueden producirse también de forma aleatoria en las dianas de los genes que sintetizan las moléculas sobre las cuales los medicamentos antituberculosos actúan, es decir, sobre las dianas terapéuticas. Este, por lo tanto, es un fenómeno dinámico y debemos recordar que las mutaciones solo se producen en la medida en que se produzca la división celular, es decir, dependen de las características del crecimiento bacteriano y de la multiplicación de la Mycobacterium tuberculosis. Es decir, que si una mutación puede aparecer cuando se produce la división celular, entonces si la bacteria se divide muchas veces en un periodo de tiempo relativamente corto, la probabilidad de que se produzca una mutación aumenta en la medida en que la velocidad de crecimiento y multiplicación de la micobacteria sea alto. Es decir, que la Mycobacterium tuberculosis que se está reproduciendo rápidamente es la que tiene más chances de tener mutaciones espontáneas que pueden o no generar resistencia a los fármacos antituberculosos. Debemos recordar, pues entonces, que en una población virgen, vamos a llamarla así, a una población que no ha sido expuesta previamente a ningún tipo de medicamento antituberculoso o fármaco, eh, una bacteria, en este caso una Mycobacterium tuberculosis, se va a empezar a reproducir y en la medida en que genere mayor número de eh, nuevas células bacterianas, es decir, que tengan más hijitos, puede producirse en forma espontánea la aparición, en la medida que pasa el tiempo, primero de resistencia a un medicamento y posteriormente resistencia hacia otro medicamento. Es decir, en la medida en que las bacterias se van reproduciendo, es posible que aparezcan mutaciones que puedan generar la resistencia. También es posible que haya mutaciones que puedan generar que la bacteria no pueda vivir más allá de la replicación que se produjo. Estas mutaciones, como mencioné en la anterior diapositiva, son mutaciones espontáneas y no son, como muchos podríamos creer, eh, generadas por intención por las bacterias. Sin embargo, esta mutación espontánea que genera una, ventaja biológica a la nueva bacteria que es mutante resistente, va a producir que ésta tenga mayor chance de sobrevida bajo ciertas circunstancias que pueden favorecer su crecimiento. Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Pero, ¿cuál es el número de divisiones que debe tener una micobacteria para que pueda aparecer la resistencia a uno de los medicamentos de forma espontánea? En esta tabla podemos observar este número de reproducciones. Para que se produzca la resistencia a la isoniazida de forma espontánea, se calcula que debe producirse entre 1 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 6 divisiones bacterianas, de tal manera de que eh, aparezca la resistencia. Del mismo modo, para la rifampicina deberían producirse entre 1 a la 7 y 1 a la 8 divisiones bacterianas para que pueda aparecer de forma espontánea la resistencia a la rifampicina. Sin embargo, nosotros hemos visto en la práctica clínica habitual el concepto de tuberculosis drogoresistente o MDR, en la cual la resistencia se produce a dos medicamentos, a isoniazida y rifampicina. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos todos, ¿cuál es el número de divisiones que debe tener una bacteria para que genere resistencia a dos fármacos? Y la respuesta es que hay que sumar los exponenciales
de ambas divisiones. Es decir, si para producir resistencia a isoniazida requiero 10 a las 5 divisiones y para rifampicina 10 a las 7 divisiones, para que se produzca la resistencia a las dos, tendría que producirse 10 a las 12 o más divisiones celulares. Es decir, una cantidad bastante grande de divisiones y una carga muy alta de bacilos, de tal manera de que esto es en términos naturales o casi imposible. ¿En qué contextos clínicos se produce este número de divisiones? En enfermedades con alta carga bacteriana. Básicamente, las personas que tienen alta carga bacteriana son aquellas que son capaces, perdón, de producir o eliminar gran cantidad de bacilos en sus expectoraciones, por ejemplo, ¿no? Y esos son los pacientes que tienen una muestra de BK en esputo positivo. Es decir, la carga bacteriana está relacionada al número de divisiones que tiene la bacteria que ha ingresado al organismo de una persona, y este número de divisiones puede ser tan alta como 10 a la 7 o 10 a la 9 en un paciente evidentemente enfermo con una clínica altamente sugestiva y con muestras de esputo con alta positividad. De tal manera de que es posible que una persona que tiene una enfermedad con BK positivo o una enfermedad cavitaria o una enfermedad con infiltrados pulmonares extensos puede generar en forma espontánea la resistencia a uno de los medicamentos para la tuberculosis, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etcétera, pero no a una combinación de ellos, porque para tener un mayor número de bacterias, es decir, más de 10 a la 10 bacilos en un organismo, no alcanzaría el cuerpo para contenerlos a todos. Por lo tanto, desde este punto de vista, naturalmente, no sería posible, teóricamente, en tener resistencia a dos o más medicamentos de forma natural. Sin embargo, en la vida real, eh, sobre todo bajo contextos clínicos, es posible que una persona tenga mutantes espontáneos a varios medicamentos. Y esto se descubrió al inicio del desarrollo de la farmacoterapia o quimioterapia para la tuberculosis en los años 40, 50 y 60, en donde se fue descubriendo de que había que seguir ciertos principios en el diseño de los esquemas de tratamiento. Seguramente cuando se toque ese tema en las futuras unidades y presentaciones van a poder ahondar un poco más en este asunto. Pero lo importante aquí es entender de que si yo tengo, por ejemplo, en este grupo bacteriano una serie de bacterias con resistencia a diferentes fármacos y sin resistencia a fármacos, si yo utilizo un solo medicamento para poder tratar a esta persona que contiene este tipo de bacterias, por ejemplo, en este caso isoniazida, lo que vamos a obtener es que la isoniazida va a actuar sobre todas aquellas bacterias que no sean resistentes a isoniazida. Es decir, sobre la resistente a rifampicina, sobre la resistente a streptomicina, a etambutol, a las no resistentes a ningún medicamento, pero va a tener fracaso en eliminar a aquellas bacterias que sean resistentes naturales, entre comillas, a la isoniazida, que pueden tener una mutación A o una mutación B. Y finalmente lo que vamos a hacer es pues eliminar a todas las bacterias que sean susceptibles a esta droga y seleccionar a aquellas que sean resistentes a este medicamento. Y por este comportamiento natural, estas bacterias resistentes lo que van a hacer es simplemente reproducirse y aumentar su número de tal manera de que no se logra eliminar al Mycobacterium, y lo único que se logró con un esquema que solo incluyó un medicamento en este caso es seleccionar a una población resistente que va a permanecer viva y que probablemente puede ser transmitida a otras personas. O más adelante, si es que la reproducción continúa, generar una resistencia
natural, espontánea a otro medicamento, que en este caso pues, estamos poniendo que sea isoniazida más rifampicina. Por eso, a lo largo de los años, en la medida en que fue evolucionando el desarrollo de los tratamientos para tuberculosis, se encontró que era importante combinar varios medicamentos con diferentes mecanismos de acción para lograr tener un tratamiento con alta chance de éxito. Aquí observamos nuevamente varias bacterias con diferentes patrones de resistencia y pues aquí si uno utiliza una combinación de 4 drogas, en este caso es como el esquema para TB sensible, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, lo que vamos a lograr es la eliminación total de estas bacterias y por lo tanto se corta la cadena de transmisión, no se selecciona resistencia y sobre todo se logra la curación del paciente. Pero ¿qué sucede si es que uno utiliza un régimen de drogas combinadas en una persona que ya lleva resistencias complejas como una resistencia a isoniazida y rifampicina que puede ser producto de una manipulación previa de la cepa bacteriana, es decir, es posible que previamente en la comunidad, no solamente en el paciente, se haya utilizado a mal los medicamentos antituberculosos, como se vio en el ejemplo donde se utilizó la monoterapia con isoniazida, y pues pueden aparecer mutantes naturales resistentes a isoniazida y rifampicina. En tal caso, si uno utiliza una combinación de drogas, entre comillas, teóricamente eficiente, lo que se va a hacer es no eliminar a las bacterias que sean resistentes a 2 o más medicamentos, en este caso a isoniazida y rifampicina, y por lo tanto tener la posibilidad de generar esta selección de resistencia a 2 medicamentos y posteriormente estas se van a reproducir para generar una colonia grande de micobacterias resistentes a 2 medicamentos y finalmente esta se va a transmitir a otras personas. ¿Cómo podemos resumir esta explicación en un solo diagrama? Pues lo podemos ver aquí. En primer lugar tenemos una serie de organismos en casos nunca tratados, que sean pan susceptibles, entre comillas, y que tengan una baja proporción de mutantes naturales resistentes a 1 o 2 medicamentos, dependiendo del contexto epidemiológico en el que se encuentra el paciente. Uno utiliza un esquema de tratamiento potencialmente o teóricamente suficiente, pero si uno no detecta la presencia de esta resistencia, es posible que uno lo que va a hacer es reducir la carga de bacterias sensibles hasta lograr su eliminación y dejar que las resistentes permanezcan y luego estas se van a empezar a reproducir porque ya no hay competencia, van a ocupar el espacio de las que eran susceptibles y finalmente van a tener una predominancia en el sujeto que posee esta bacteria, de tal manera de que puede producirse un fracaso al tratamiento de la tuberculosis con un esquema aparentemente útil y por lo tanto tener un caso con drogoresistencia complejo como es la tuberculosis MDR, que a su vez va a transmitirse en la comunidad hacia otras personas, generando casos nuevos de tuberculosis drogoresistente. De tal manera que aquí, perdón, tenemos 2 contextos. Uno, la generación de resistencia espontánea que puede producirse de forma natural. Eso es un proceso biológico que se produce durante muchos años. Puede ser por selección progresiva de cepas resistentes, por esquemas insuficientes o esquemas inadecuados que se hayan utilizado previamente dentro del contexto de manejo clínico o de manejo de los programas de tuberculosis en años previos. Y es posible que existan personas que tengan poblaciones o cepas bacterianas que tengan algunas bacterias resistentes a los medicamentos, a los esquemas para tratamiento de tuberculosis sensible, por ejemplo. Y si uno no detecta la presencia de esta baja proporción de resistencia en la población bacteriana que posee un sujeto enfermo, es decir, si no detectamos la resistencia, lo que vamos a hacer al tratar a ciegas a un paciente es generar
una selección de resistencia, generar casos ya plenamente de fármaco resistentes y por lo tanto la diseminación en la comunidad de las cepas resistentes de tal manera de que si bien al inicio de la aparición de la droga-resistencia puedes tener pacientes que fueron multitratados, que tuvieron mala adherencia al tratamiento, que usaron esquemas con falta de medicamentos, con dosis inadecuadas, de manera que se va seleccionando la resistencia en un sujeto. Posteriormente, en la segunda fase de la epidemia de la tuberculosis resistente, lo que se va a producir es una diseminación en la comunidad de estas cepas resistentes y vas a tener casos nuevos, nunca tratados, nunca expuestos a medicamentos antituberculosos, que de pronto tienen tuberculosis con resistencias complejas como MDR, pre-XDR o XDR, como se observa en la actualidad, ¿no? El contexto epidemiológico va cambiando en la medida en que el número de sujetos con bacterias drogoresistentes va aumentando, va produciéndose la diseminación también de estos gérmenes resistentes a personas nunca antes expuestas a medicamentos antituberculosos ni nunca enfermadas previamente por tuberculosis. De tal manera de que el desarrollo o la creación de la resistencia compleja es producto de un mal manejo en el tratamiento, por una detección tardía de la resistencia o por un uso inadecuado de los medicamentos sabiendo que tienes una cepa resistente, como sucedió en el pasado a nivel mundial. Y posteriormente, si uno tiene pacientes con tuberculosis resistente que han fracasado esquemas de tratamiento previos, estos van a diseminar la enfermedad hacia otras personas y esto se produce básicamente por un retraso en el diagnóstico y tratamiento oportuno de quienes, de los que tienen la tuberculosis resistente. De tal manera de que aquí hay dos puntos que enfrentar, ¿no? El diagnóstico y manejo clínico oportuno y el diagnóstico y manejo programático oportuno de los fracasos a la resistencia. A la, todo esto es consecuencia, pues, como sale aquí, de errores de manejo. También debemos recordar que los fármacos antituberculosos, por lo tanto, no causan mutaciones. Que lo que hacen los fármacos básicamente es seleccionar a las mutantes resistentes naturales y generar personas que poseen tuberculosis resistente predominantemente que van a transmitir esa tuberculosis resistente posteriormente hacia otras personas, ¿no? Al final, todo es una cascada de consecuencias. Las mutaciones que generan resistencia a los diferentes fármacos antituberculosos son varias y generalmente se reconocen algunas pocas como las principales generadoras de resistencia. Sin embargo, no existe una sola mutación que pueda dar explicación del 100% de las resistencias que se producen a los medicamentos antituberculosos. Como por ejemplo vemos aquí, la resistencia a isoniazida puede producirse por mutaciones de hasta 3 genes, básicamente, que pueden ser responsables de casi el 90% de las resistencias que se observan en las muestras de pacientes con tuberculosis resistente. Em, por lo que es importante tener pruebas diagnósticas que sean capaces de detectar la resistencia o las mutaciones que pueden conferir la resistencia en el caso de que sean pruebas genéticas. Lo mismo sucede para la rifampicina, aunque la mutación en el gen RPOB es responsable casi del 95% de todas las cepas resistentes a rifampicina. Existe también un pequeño porcentaje no despreciable de otras mutaciones que no están claramente identificadas que pueden ser responsables de la resistencia a la rifampicina. Y bueno, el panorama es semejante para otras drogas como se ven aquí para piracinamida, estreptomicina, etambutol, fluoroquinolonas. ¿Cuál es el mensaje? Que la resistencia no se puede detectar al 100% solamente con la detección de una mutación y que se requerirían pruebas adicionales para poder determinar la presencia de resistencia en laboratorio.
Y esto también puede explicarnos por qué algunas pruebas de resistencia son más confiables que otras y también por qué puede haber una discordancia entre la clínica del paciente, un paciente que está fracasando evidentemente el tratamiento, aunque uno no haya detectado resistencia porque probablemente la prueba que estamos evaluando no detecta al 100% de las mutaciones eh, que puedan producir la resistencia a un medicamento determinado. Y como corolario de esta presentación podemos decir pues que la transmisión de la tuberculosis XDR, por ejemplo, es la misma y no se diferencia de si es TB sensible o resistencia o resistente, y que las medidas de control para la transmisión de la tuberculosis en ambos casos, tanto en tuberculosis sensible como tuberculosis resistente, deberían ser las mismas. ¿Qué podemos concluir de esta presentación? Primero, que la aparición de la resistencia es un fenómeno dinámico en el que se producen mutaciones al azar durante la reproducción bacteriana. Segundo, que la exposición a medicamentos en forma de combinaciones insuficientes o inadecuadas puede promover la selección de bacterias resistentes. Que la resistencia depende de mutaciones de genes relacionados a las dianas de acción de los medicamentos que se utilizan para la tuberculosis en este caso, y que el acúmulo de la resistencia compleja y la selección de las bacterias que poseen esta resistencia compleja son más bien producto de errores en el manejo clínico de los pacientes y en el manejo programático de la enfermedad como epidemia. Muchas gracias.